El secreto de manifestar sin esfuerzo, budismo práctico. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado caminos para alcanzar sus deseos, cumplir sus metas y transformar la realidad en algo más cercano a lo que su corazón anhela. En esa búsqueda, muchas tradiciones espirituales han dejado enseñanzas profundas que apuntan a una misma dirección. La manifestación no es producto exclusivo del esfuerzo forzado, la lucha constante ni la obsesión mental, sino de una armonía silenciosa entre el interior del ser y el flujo natural de la vida. El budismo, con su visión clara sobre la naturaleza de la mente, del deseo y de la impermanencia, ofrece un mapa espiritual que permite entender cómo la verdadera abundancia y el bienestar llegan no cuando tratamos de dominar la existencia con la fuerza de la voluntad, sino cuando aprendemos a fluir con la corriente de lo real. Manifestar sin esfuerzo desde la perspectiva budista no significa pasividad ni resignación, sino el cultivo de una actitud de apertura, conciencia y desapego que nos coloca en sintonía con la energía misma del universo. Este camino práctico no busca fórmulas mágicas ni promesas superficiales, sino un proceso profundo de transformación interior que cambia la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con la vida. Cada paso en la senda nos revela que lo que tanto ansiamos no se encuentra en lo externo, sino en la claridad de nuestra mente y la serenidad de nuestro corazón. En este texto exploraremos el secreto de manifestar sin esfuerzo desde el prisma del budismo práctico. A través de 5 grandes desarrollos temáticos, veremos cómo la calma interior, la aceptación consciente, el desapego, la compasión y la confianza en el fluir de la vida nos permiten no solo atraer lo que buscamos, sino sobre todo comprender que aquello que llega es siempre lo que necesitamos para nuestro despertar. Comencemos este recorrido por la enseñanza viva que nos invita a descubrir cómo, en el silencio de la mente y en la paz del presente, la vida misma se manifiesta sin resistencia y nos entrega lo esencial: la naturaleza del deseo y el origen del esfuerzo. Para comprender el secreto de manifestar sin esfuerzo, es necesario iniciar con una reflexión profunda sobre el deseo y la manera en que éste ha condicionado a los seres humanos desde tiempos ancestrales. En la tradición budista, el deseo es visto como una de las raíces principales del sufrimiento, lo que se conoce como taña o sed. Esta sed es aquello que nos empuja constantemente a querer más, a perseguir experiencias, bienes, personas o estados de ánimo, creyendo que allí encontraremos la satisfacción duradera. Sin embargo, cuanto más intensamente perseguimos, más nos alejamos de la paz. El esfuerzo desmedido nace de una mente que no está en paz consigo misma y que cree que la felicidad depende de la conquista de lo externo. Así, la mayoría de las personas viven atrapadas en un círculo interminable. Desean, se esfuerzan, obtienen algo, lo disfrutan de manera efímera y, acto seguido, surge un nuevo deseo. El resultado es agotamiento, frustración y una sensación constante de vacío. El deseo como raíz del sufrimiento. El Buda enseñó que todo sufrimiento nace del apego y del deseo. Pero esto no significa que debamos eliminar todo querer de nuestras vidas, sino aprender a diferenciar entre un deseo compulsivo que nos esclaviza y una aspiración consciente que surge de la claridad y la compasión. Cuando el deseo se convierte en obsesión, se manifiesta como esfuerzo excesivo. Intentamos forzar las cosas, moldear la realidad según nuestras expectativas, y en ese intento nos desgastamos porque la vida no responde a nuestras exigencias. De ahí surge la ansiedad, la desesperación y la sensación de fracaso. Por otro lado, cuando comprendemos la verdadera naturaleza del deseo, comenzamos a ver que éste puede transformarse. El anhelo de poseer se sustituye por la aspiración de comprender.
El querer controlar se convierte en un querer soltar, y en ese cambio, la energía del deseo deja de aprisionarnos y empieza a liberarnos. El esfuerzo y la ilusión de control. En la mentalidad moderna, se nos ha enseñado que solo con esfuerzo, sacrificio y lucha incesante podemos conseguir lo que queremos. Esta visión ha generado generaciones enteras de personas que se definen por lo que hacen y producen, y que sienten culpa o vacío cuando no alcanzan un ideal impuesto. Pero desde la mirada budista, el esfuerzo no es el problema en sí mismo, sino la manera en que nace. Existe un esfuerzo sano que surge del compromiso, la disciplina y la claridad de intención. Sin embargo, existe también un esfuerzo ilusorio que proviene de la resistencia, del apego a un resultado y de la obsesión por controlar lo incontrolable. El esfuerzo ilusorio está impregnado de tensión. La mente se obsesiona con la idea de que si dejamos de luchar, perderemos todo. Y es precisamente en esa tensión donde el sufrimiento florece. Cuanto más luchamos, más sentimos que el mundo es hostil y que la vida nos debe algo. El camino hacia el esfuerzo sin esfuerzo. La enseñanza budista nos recuerda que existe un estado superior, actuar sin forzar, manifestar sin esfuerzo. Esta paradoja aparente se entiende al observar que no se trata de inacción, sino de una acción que surge en armonía con lo que es. Cuando el deseo se purifica y se convierte en aspiración compasiva, y cuando el esfuerzo se transforma en entrega consciente, entonces la manifestación deja de ser un acto de tensión y pasa a ser un acto de flujo natural. Pensemos en el agua. No lucha, no empuja, no se resiste, simplemente fluye, y en ese fluir transforma montañas, alimenta la vida y se adapta a cada espacio. La enseñanza budista nos invita a imitar esa cualidad del agua, movernos en la vida con presencia, flexibilidad y confianza, sabiendo que la fuerza auténtica no proviene de la rigidez del control, sino de la suavidad de la entrega. La práctica del desapego como llave. Para manifestar sin esfuerzo, la práctica del desapego es esencial. El desapego no significa desinterés ni frialdad, sino la capacidad de disfrutar y actuar sin quedar encadenados al resultado. Es sembrar una semilla con cuidado, regarla con paciencia y permitir que la naturaleza haga su trabajo, sin ansiedad por cuándo o cómo crecerá. Cuando cultivamos esta actitud, la manifestación se vuelve un proceso natural. Nuestras acciones se alinean con el presente. Dejamos de luchar contra lo que es y abrimos espacio para que lo inesperado se revele. Allí comprendemos que lo que llega no siempre coincide con lo que pedíamos, pero siempre corresponde a lo que realmente necesitamos para nuestro desarrollo interior. El silencio como fundamento del manifestar. Uno de los aspectos más olvidados en la búsqueda de resultados es el silencio. En la quietud, la mente se aclara y el corazón se abre. En el silencio, el deseo compulsivo se debilita y la aspiración consciente se fortalece. Cuando aprendemos a cultivar espacios de silencio interior, el esfuerzo excesivo pierde su poder sobre nosotros. Desde ese silencio, nuestras acciones dejan de estar motivadas por la ansiedad y comienzan a ser fruto de la claridad. Manifestar sin esfuerzo es, en última instancia, permitir que el silencio interior guíe nuestras palabras, pensamientos y decisiones. Si este tema resuena contigo y deseas seguir profundizando en los secretos del budismo práctico y la manifestación consciente, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu camino hacia la serenidad y la abundancia comienza aquí. Manifestar sin esfuerzo, desde la visión práctica del budismo, exige un cambio radical en la manera en que comprendemos nuestra relación con la realidad. Mientras la mayoría de las personas viven bajo la convicción de que el mundo exterior debe ajustarse a sus expectativas, el camino de la sabiduría propone lo contrario. Es el interior el que se transforma y, en consecuencia,
todo lo externo se acomoda en una nueva armonía. La tensión surge porque la mente humana está entrenada en la resistencia, en el apego y en el deseo incontrolado. La mente común se encuentra atrapada en el espejismo de que puede controlar absolutamente todas las circunstancias, como si la vida fuese una máquina que responde a botones preestablecidos. Sin embargo, la existencia se parece mucho más a un río indomable que a un engranaje mecánico. Cuando intentamos remar en contra de la corriente, agotamos nuestras fuerzas, y lo más irónico es que ni siquiera avanzamos hacia donde deseamos ir. En cambio, cuando comprendemos que el río fluye con una inteligencia que lo sobrepasa todo, entonces aprendemos a confiar en él, a usar su propia fuerza para movernos, y descubrimos que llegar a un destino no es producto de la imposición, sino del acompañamiento consciente. Ese es el corazón del manifestar sin esfuerzo, confiar en el fluir de la vida. Pero confiar no significa pasividad. Confiar no es cruzarse de brazos esperando que los milagros caigan sin ninguna acción. Confiar es participar del proceso con atención plena, es sembrar las semillas correctas, cuidar de ellas con compasión y dejar que el universo realice su parte sin nuestra interferencia ansiosa. El Buda enseñó que la vida está marcada por 3 características universales: la impermanencia, la insatisfacción y la ausencia de un yo fijo. Comprender estas verdades transforma la manera en que abordamos nuestros deseos. Si todo es impermanente, ¿qué sentido tiene obsesionarse con retener lo que, por naturaleza, cambiará? Si todo lo condicionado genera insatisfacción, ¿por qué buscar la felicidad en lo que se disuelve como arena entre las manos? Y si no existe un yo fijo, ¿para qué construir castillos de expectativas en torno a una identidad que en realidad es fluida y transitoria? Esta sabiduría nos invita a un desapego profundo, dejar de luchar por fijar lo que no puede fijarse y abrirnos a lo que se manifiesta momento a momento. La paradoja es clara. Cuanto más ansiosamente intentamos atraer algo, más lo alejamos, porque el deseo cargado de apego genera tensión, y la tensión es un muro invisible que bloquea la corriente natural. En cambio, cuando soltamos, cuando liberamos la mente de la exigencia, la energía vital fluye y nos trae exactamente lo que necesitamos. El budismo lo explica a través de la práctica de la ecuanimidad, la capacidad de mantenernos en calma, tanto en la presencia como en la ausencia de aquello que anhelamos. Ecuanimidad significa no estar esclavizados por los altibajos de las circunstancias, y desde esa calma nace un magnetismo natural, porque quien no persigue, atrae, y quien no teme perder, encuentra. La sociedad moderna, sin embargo, glorifica la lucha constante. Desde pequeños, nos enseñan que solo el esfuerzo extenuante trae resultados, que sin sufrimiento no hay recompensa, que debemos trabajar hasta el límite para obtener lo que queremos. Esta mentalidad puede generar logros externos, pero casi siempre viene acompañada de un alto costo interior: ansiedad, estrés, enfermedades psicosomáticas y un vacío existencial que ni los bienes ni los títulos llenan. En contraste, el budismo práctico enseña que el verdadero poder de manifestación no se mide por la cantidad de sudor derramado, sino por la profundidad de nuestra conexión con la realidad tal cual es. Cuando la mente descansa en el presente, cuando las acciones brotan desde la claridad y no desde la compulsión, entonces cada paso se convierte en un movimiento hacia la abundancia. Manifestar sin esfuerzo requiere, pues, un entrenamiento de la conciencia. No basta con repetir frases positivas ni con desear intensamente. La manifestación no ocurre porque la mente imagine algo, sino porque se alinea con el orden natural del universo. Si la mente está turbia, llena de miedos y obsesiones, lo que proyectará será confusión y caos. Pero si la mente se pacifica y se llena de compasión, lo que manifestará será armonía y bienestar. De ahí la importancia de la meditación en el budismo.
sentarse en silencio, observar los pensamientos, dejar que la marea interior se aquiete hasta que la claridad surja. En esa claridad, los deseos dejan de ser gritos desesperados y se convierten en susurros serenos, y esos susurros encuentran eco en la existencia. Una mente en calma es como un lago cristalino, refleja con exactitud la luna, las estrellas y todo lo que lo rodea. En cambio, una mente agitada es como un agua turbulenta. Aunque la luna esté arriba, su reflejo aparece fragmentado y distorsionado. De la misma manera, cuando queremos manifestar desde la ansiedad, lo que reflejamos al universo son imágenes distorsionadas que jamás se alinean con la verdadera plenitud. Manifestar sin esfuerzo significa, en última instancia, despejar el agua de la mente hasta que se vuelva transparente. Entonces, lo que deseamos ya no surge de la carencia, sino de la plenitud, y lo que llega se convierte en una extensión natural de nuestro propio estado interior. El secreto no está en manipular la realidad, sino en transformarnos a nosotros mismos. Cuando cultivamos bondad, gratitud y compasión, la vida responde con situaciones que reflejan esas cualidades. No porque exista un poder místico que premie o castigue, sino porque la mente y la realidad no están separadas. Son un mismo tejido interconectado. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción tienen un efecto en ese tejido. Por eso, el budismo insiste en la ley de causa y efecto. Lo que sembramos, cosechamos. El esfuerzo forzado siembra semillas de tensión. El soltar consciente siembra semillas de paz, y las semillas siempre germinan según su naturaleza. Imaginemos a alguien que desea profundamente prosperidad. Si lo hace desde la carencia, desde la angustia de sentirse pobre y necesitado, aunque obtenga dinero, seguirá vibrando en esa frecuencia de falta, y su vida estará marcada por la insatisfacción. En cambio, si desea prosperidad desde un corazón agradecido, desde la convicción de que ya es abundante por el simple hecho de estar vivo, entonces el dinero o los recursos que lleguen no serán una obsesión, sino una manifestación natural de un estado interior pleno. Esa es la diferencia entre manifestar con esfuerzo y manifestar sin esfuerzo. El primer camino nace del miedo. El segundo nace de la confianza. Ahora bien, la confianza no se construye de la noche a la mañana. Es fruto de la práctica constante, de la meditación diaria, de la observación de la propia mente y de la renuncia a los patrones de apego que tanto nos esclavizan. Requiere valentía, porque significa renunciar a la ilusión del control. Y el ego odia perder control. El ego quiere certezas, garantías, resultados inmediatos. Pero la vida no funciona así. El desapego es como abrir la mano. Lo que deba quedarse, se queda. Lo que deba irse, se va. Y en ese abrir la mano, descubrimos que nada esencial se pierde. Al contrario, lo que llega es siempre más verdadero que aquello que intentábamos retener con desesperación. La práctica budista de la atención plena es el gran entrenamiento para manifestar sin esfuerzo. Al estar presentes en cada instante, dejamos de proyectarnos obsesivamente en el futuro o de atarnos al pasado. En la atención plena, cada acción se vuelve sagrada. Comer, caminar, hablar, trabajar, todo se convierte en oportunidad de estar despiertos, y desde esa conciencia despierta, las decisiones que tomamos son más claras, nuestras palabras son más amables, nuestros actos están más alineados con la compasión, y eso inevitablemente produce un efecto de manifestación, porque la vida responde a la vibración de nuestra presencia. Un aspecto esencial es comprender que la manifestación sin esfuerzo no siempre coincide con los deseos superficiales que tenemos. A veces pedimos algo que, de obtenerlo, nos dañaría o nos desviaría del camino. La sabiduría de la vida actúa entonces protegiéndonos, negándonos lo que creemos necesitar para darnos lo que realmente nos ayuda a crecer.
En esos momentos, la mente puede sentir frustración, pero quien practica la confianza entiende que incluso las negativas de la vida son regalos disfrazados. Manifestar sin esfuerzo es aceptar también lo que no llega, reconociendo que el universo tiene una perspectiva más amplia que la nuestra. Cuando aceptamos esto, la gratitud se convierte en nuestra actitud natural. No agradecemos solo por lo que obtenemos, sino por todo lo que se presenta, lo agradable y lo doloroso, lo esperado y lo inesperado. En la gratitud dejamos de exigir y empezamos a recibir, y en ese recibir lo que llega se multiplica, porque la gratitud abre la puerta a la abundancia. El esfuerzo obsesivo, en cambio, cierra la puerta, porque transmite el mensaje de que nada es suficiente. El universo responde entonces con más carencia, pues nuestra propia mente está sembrando carencia. Manifestar sin esfuerzo es, por tanto, un arte de sintonización. Igual que un músico afina su instrumento antes de tocar, nosotros afinamos nuestra mente y corazón antes de actuar. Si estamos afinados con la compasión, con la paciencia y con la confianza, la melodía de nuestra vida será armoniosa. Si estamos desafinados por el miedo, la ansiedad y la codicia, la música de nuestra vida será caótica. La elección de afinar está en nosotros, pero la música que surge después fluye sin esfuerzo. El budismo práctico no nos invita a huir del mundo, sino a vivir en él con sabiduría. Manifestar sin esfuerzo no es encerrarse en una cueva y esperar milagros, sino participar plenamente en la vida, con los ojos abiertos y el corazón en calma. Es trabajar, sí, pero con alegría y sin tensión. Es relacionarse, sí, pero sin dependencia ni control. Es desear, sí, pero con libertad y no con esclavitud. Cuando aprendemos esto, el esfuerzo deja de ser un peso y se convierte en danza. Cada acción es ligera, cada movimiento es natural, y entonces descubrimos que la vida nos da mucho más de lo que imaginábamos cuando intentábamos forzarla. El secreto, en definitiva, está en la confianza radical. Confiar no es ingenuidad, sino sabiduría. Es reconocer que la vida es vasta, misteriosa y sabia, mucho más de lo que nuestra mente limitada puede comprender. Es soltar el volante cuando entendemos que hay una inteligencia mayor conduciendo. Y al soltar, no perdemos dirección, la encontramos. Manifestar sin esfuerzo es, pues, dejar de empujar para comenzar a fluir, dejar de exigir para comenzar a recibir, dejar de temer para comenzar a confiar. Y cuando confiamos, todo se acomoda de una manera que supera incluso nuestros deseos más profundos. Si este mensaje te inspira y deseas seguir explorando cómo aplicar la sabiduría budista en tu vida diaria, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos seguiremos descubriendo el camino hacia una manifestación consciente y sin esfuerzo. Manifestar sin esfuerzo, cuando se mira con profundidad desde el budismo práctico, no es un proceso externo de atracción mágica de cosas, sino una transformación radical de la percepción y de la energía interior. La mente humana, atrapada en patrones repetitivos, tiende a creer que el secreto para alcanzar lo que desea está en multiplicar acciones, acumular estrategias y mantener un estado constante de preocupación. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que muchas veces, cuanto más tratamos de forzar las circunstancias, más resistencia generamos y más lejos nos sentimos de lo que buscamos. En cambio, cuando soltamos, cuando aprendemos a vivir con calma y en atención plena, pareciera que todo empieza a llegar con una fluidez inesperada. Este misterio, que no es sino la ley natural de causa y efecto unida a la claridad interior, es lo que constituye el corazón del manifestar sin esfuerzo. El esfuerzo excesivo proviene de un corazón inquieto. Quien no logra confiar en la vida busca sustituir esa falta de confianza con el control. Intenta diseñar cada detalle, anticipar cada resultado,
manipular cada circunstancia. Pero la vida no es un tablero fijo donde cada pieza obedece a la voluntad individual. La vida es dinámica, impermanente, y está regida por infinitas interconexiones que la mente humana jamás podría calcular por completo. Por eso, quien vive desde el control obsesivo acaba cayendo en la frustración. Ningún plan sale exactamente como se imagina, ninguna meta trae la satisfacción permanente prometida, y ningún logro compensa la ansiedad de haber luchado demasiado. Desde la visión budista, este modo de vida es la trampa de la ignorancia, la rueda interminable del samsara, donde el sufrimiento se multiplica porque nunca se reconoce que la raíz no está afuera, sino dentro. Manifestar sin esfuerzo significa reconocer la naturaleza de esa rueda y decidir salir de ella a través del cultivo de la conciencia. Se trata de mirar el deseo, comprenderlo y transformarlo. El deseo ciego, nacido del apego, nos encadena, pero el deseo consciente, convertido en aspiración compasiva, nos libera. Cuando el anhelo ya no está motivado por la carencia, sino por la plenitud, lo que llega a nuestras manos no es un trofeo vacío, sino un reflejo de nuestra propia expansión interior. Por eso, cuando alguien manifiesta desde la calma, no experimenta ansiedad, aunque el resultado tarde en llegar. La calma es su manifestación primera, y cualquier fruto externo se percibe como un complemento, no como una necesidad desesperada. El Buda enseñó que todo lo que experimentamos surge de la mente. Nuestros pensamientos son semillas, y esas semillas germinan en forma de emociones, palabras y acciones que a su vez generan resultados en el mundo. El que siembra miedo cosecha miedo, el que siembra gratitud cosecha gratitud. Por lo tanto, manifestar sin esfuerzo es comprender que el trabajo verdadero está en la siembra interior. Si cultivamos pensamientos claros, compasivos y desapegados, inevitablemente eso se proyectará en la realidad externa. Pero si sembramos desde la ansiedad, la avidez o la obsesión, lo que manifestamos será confusión y sufrimiento. La práctica de la atención plena es, en este sentido, la gran herramienta para transformar el modo en que manifestamos. Estar presente en cada respiración, en cada gesto, en cada encuentro, permite que nuestras acciones broten desde la lucidez y no desde la reacción automática. Una mente reactiva está siempre atrapada en la tensión, porque responde con impulsos basados en el miedo o en la codicia. Una mente atenta, en cambio, actúa desde la libertad, porque observa antes de decidir, comprende antes de actuar y suelta antes de aferrarse. Esa libertad interior genera una energía magnética. No busca con ansiedad, pero atrae con naturalidad. No exige, pero recibe. No teme perder, porque sabe que lo esencial jamás se pierde. El esfuerzo sin esfuerzo del que habla el budismo es comparable a la respiración. Nadie necesita esforzarse para respirar. El aire entra y sale por sí mismo, y aún así sostiene la vida entera. De manera análoga, cuando aprendemos a vivir en calma, las oportunidades, las personas y las circunstancias adecuadas comienzan a entrar y salir de nuestra vida con naturalidad, sin que tengamos que forzarlas. El secreto está en no obstruir ese proceso con nuestra ansiedad. Igual que un nadador que se tensa se hunde, mientras que quien confía en el agua flota, la vida también sostiene a quien se entrega con serenidad. Otro aspecto fundamental es entender que manifestar sin esfuerzo no significa ausencia de acción. El budismo nunca ha enseñado la pasividad como camino. Al contrario, enseña la acción consciente, la acción sin apego. Lo que cambia no es la acción en sí, sino la energía con que la realizamos. Una persona puede trabajar 10 horas al día desde la ansiedad y acabar vacía, mientras que otra puede trabajar la misma cantidad de horas desde la calma y sentirse plena. La diferencia está en la mente. El esfuerzo cargado de apego desgasta, pero el esfuerzo cargado de presencia nutre.
En ese sentido, el budismo invita a una disciplina que no es rígida, sino compasiva. Una disciplina que no busca controlar, sino fluir. La confianza es el núcleo de este arte. Confiar en que cada semilla dará su fruto en el momento justo. Confiar en que lo que parece un obstáculo puede ser, en realidad, un camino oculto hacia algo mayor. Confiar en que incluso las pérdidas son maestros disfrazados. Esa confianza no es ciega, sino fruto de la experiencia de observar la vida con atención y comprobar que una y otra vez lo que parecía una tragedia se convirtió en una oportunidad de crecimiento, y lo que parecía una demora resultó ser un regalo de maduración. La confianza es, por lo tanto, un fruto del despertar. No se trata de creer ingenuamente en un destino, sino de ver claramente que todo lo que surge está interconectado y tiene un propósito dentro del flujo mayor. Manifestar sin esfuerzo implica también reconciliarnos con la impermanencia. Muchas personas sufren porque lo que manifestaron una vez desapareció con el tiempo. Obtuvieron riqueza y luego la perdieron. Disfrutaron de un amor que después terminó, lograron éxito y más tarde cayeron en el anonimato. Pero esa es la naturaleza de la vida. Todo es transitorio. El error está en creer que la manifestación consiste en poseer algo para siempre. El budismo enseña que la verdadera manifestación es la capacidad de estar en paz en medio del cambio. Cuando la calma no depende de lo que llega ni de lo que se va, entonces hemos descubierto la fuente real de la abundancia. Lo externo puede fluctuar, pero la serenidad interior permanece. Hay un proverbio zen que dice: cuando la mente está tranquila, el universo entero se entrega. Esta frase resume el misterio del manifestar sin esfuerzo. No se trata de hacer más, sino de ser más. No se trata de correr tras la vida, sino de estar tan plenamente en ella que la vida misma se acerque a nosotros. Ese estado solo puede cultivarse con práctica constante, con paciencia y con una renuncia consciente al hábito de la prisa. La prisa es la enfermedad de nuestra época. Todos quieren resultados inmediatos, gratificaciones instantáneas, soluciones rápidas, pero el universo se mueve en ritmos más amplios, en ciclos más sabios. La prisa rompe la sintonía con esos ciclos. La paciencia nos reintegra en ellos. En la práctica cotidiana, manifestar sin esfuerzo puede empezar con cosas pequeñas. Por ejemplo, en lugar de obsesionarnos con obtener un resultado específico en el trabajo, podemos concentrarnos en realizar cada tarea con plena atención y gratitud. Esa energía cambia no solo nuestra experiencia interna, sino también la manera en que los demás nos perciben. El jefe nota la calma, los compañeros sienten la confianza, los clientes reciben la energía positiva. Poco a poco, sin que lo forcemos, las puertas se abren. Lo mismo ocurre en las relaciones. En lugar de perseguir amor con ansiedad, cultivamos primero el amor propio y la presencia. Desde esa plenitud, las relaciones se transforman o aparecen nuevas personas alineadas con nuestro estado interior. El secreto está en entender que la vida responde más a lo que somos que a lo que pedimos. Podemos recitar 1000 afirmaciones, pero si nuestra mente sigue vibrando en el miedo, lo que manifestaremos será más miedo. Podemos escribir listas de deseos infinitos, pero si seguimos atrapados en la ansiedad, lo que atraeremos será más ansiedad. La transformación ocurre cuando el ser cambia, y el cambio del ser no requiere esfuerzo forzado, sino práctica consciente. Día tras día, respiración tras respiración, nos entrenamos en soltar, en estar presentes, en confiar. Y entonces, casi sin darnos cuenta, la vida empieza a alinearse con esa nueva vibración. En última instancia, manifestar sin esfuerzo es una enseñanza sobre libertad. Libertad de los condicionamientos que nos han hecho creer que todo depende de la lucha. Libertad de los patrones que nos dicen que sin sufrimiento no hay logro.
libertad de los apegos que nos atan a resultados específicos. El budismo práctico nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la ligereza con que caminamos. Quien se libera del peso del esfuerzo forzado, camina ligero y abierto. Y esa ligereza, paradójicamente, atrae más bendiciones que cualquier obsesión. Este camino no es fácil, porque va contra la corriente de lo que nos han enseñado, pero es profundamente transformador. Requiere coraje para soltar, paciencia para esperar, compasión para aceptar y confianza para fluir. Sin embargo, cada paso en esa dirección nos revela que el secreto de la manifestación sin esfuerzo no está en manipular la vida, sino en abrirnos a ella. La vida siempre estuvo dispuesta a entregarnos abundancia. Lo único que nos lo impedía era nuestra resistencia. Cuando esa resistencia se disuelve, la abundancia se derrama como un río que nunca deja de fluir. Si estas enseñanzas resuenan en tu corazón y deseas continuar profundizando en cómo aplicar el budismo práctico a tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu presencia es importante en este camino de despertar y manifestación consciente. Manifestar sin esfuerzo implica entrar en un terreno donde la mente deja de ser esclava de su propia agitación y comienza a convertirse en un espacio de claridad, aceptación y confianza. Una de las mayores dificultades que enfrentan las personas es la creencia arraigada de que solo mediante la lucha constante se obtiene lo que se quiere, y que descansar, soltar o confiar es sinónimo de debilidad o fracaso. La sociedad moderna ha elevado el esfuerzo forzado a una especie de religión. Se glorifica la competencia, se alaba la obsesión por la productividad y se exalta a quienes sacrifican su paz por alcanzar metas externas. Sin embargo, cuando se observa con la lente del budismo práctico, se descubre que este culto al esfuerzo no conduce a la verdadera plenitud, sino a un estado permanente de carencia, de búsqueda incesante y de agotamiento interior. Manifestar sin esfuerzo no es una invitación a la pasividad, sino a la acción consciente, a la acción que fluye desde la armonía interior y no desde la ansiedad. El corazón del problema es que la mayoría de los seres humanos confunden esfuerzo con control. Creen que cuanto más presionen, más rápido obtendrán lo que quieren. Pero la vida, con su naturaleza misteriosa, no se deja manipular. Intentar controlar cada detalle es como tratar de atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerte la apretamos, más rápido se escapa entre los dedos. El budismo enseña que el verdadero camino es la soltura, abrir la mano, dejar que el agua fluya y confiar en que siempre habrá suficiente para saciar nuestra sed. El apego, en cambio, genera resistencia, y la resistencia bloquea el flujo natural de la vida. De ahí que muchas personas, a pesar de su esfuerzo titánico, nunca logren sentir abundancia, porque su energía está enfocada en retener, en forzar, en luchar contra lo que es. La práctica budista de la meditación nos enseña a mirar la mente como si fuera un cielo abierto. Los pensamientos, emociones y deseos son como nubes que pasan, algunas ligeras, otras cargadas de tormenta. Si intentamos manipularlas todas, acabamos agotados. Pero si simplemente observamos, dejamos que vengan y se vayan, el cielo permanece intacto y la calma regresa. Este es el modelo de cómo funciona la manifestación sin esfuerzo. No se trata de luchar contra cada pensamiento o de controlar cada circunstancia, sino de abrir un espacio de presencia tan amplio que lo que debe quedarse se queda, y lo que debe irse, se va. En ese espacio de claridad, la vida comienza a responder de manera más fluida, porque ya no estamos interfiriendo con nuestras ansiedades. Manifestar sin esfuerzo requiere también un entendimiento profundo de la interdependencia. Nada en la existencia está separado. Cada acción, cada palabra, cada intención genera ondas que se expanden en todas direcciones.
Lo que pensamos en secreto influye en cómo hablamos influye en cómo actuamos, y cómo actuamos influye en la manera en que los demás y el mundo responden a nosotros. No es magia, es la ley natural de la interconexión. Por eso el budismo insiste tanto en la importancia de la intención, porque la intención es la raíz de todo lo que manifestamos. Si actuamos con intención pura, compasiva y libre de apego, inevitablemente eso generará frutos positivos. Si actuamos con intención egoísta, ansiosa o temerosa, esos frutos estarán marcados por el sufrimiento. Aquí es donde la diferencia entre esfuerzo y acción consciente se hace más clara. El esfuerzo forzado nace de la ignorancia, del desconocimiento, de la interdependencia. Es como empujar una puerta que en realidad se abre hacia el otro lado. Cuanto más la empujamos, más frustración sentimos, porque estamos yendo contra la dirección natural. La acción consciente, en cambio, observa primero, siente hacia dónde fluye la energía, reconoce el ritmo del universo y se mueve en armonía con él. De esta manera, lo que hacemos requiere menos desgaste y produce más resultados. Lo que parece milagro es en realidad sabiduría aplicada, dejar de remar contra la corriente y aprender a navegar con ella. Uno de los grandes obstáculos para manifestar sin esfuerzo es la impaciencia. La mente moderna está programada para esperar gratificación instantánea. Queremos resultados ahora, sin demora, sin espera. Pero el universo se mueve en ciclos, en procesos que requieren tiempo. Una semilla no se convierte en árbol en un día, ni una herida se sana en un minuto. Pretender acelerar lo que tiene su propio ritmo es fuente de sufrimiento. El budismo práctico nos recuerda la virtud de la paciencia, saber esperar sin ansiedad, confiar en que lo que debe manifestarse lo hará en el momento justo. La paciencia no es resignación, es comprensión de la naturaleza de los procesos. Es cultivar la serenidad que nos permite disfrutar del camino mientras la vida hace su trabajo en silencio. En la vida cotidiana, manifestar sin esfuerzo puede traducirse en situaciones muy concretas. Una persona que desea amor, por ejemplo, a menudo cae en la trampa de buscar desesperadamente pareja, de forzar conexiones, de intentar llenar vacíos internos con afecto externo. Pero ese esfuerzo ansioso solo genera relaciones superficiales, inestables y cargadas de dependencia. En cambio, quien cultiva primero el amor propio, la calma interior y la gratitud, comienza a irradiar una energía distinta. Esa energía atrae de manera natural a personas en sintonía con ella, sin necesidad de persecución ni de máscaras. Lo mismo sucede con la prosperidad. Quien actúa desde la carencia, proyecta carencia. Quien actúa desde la abundancia interior, proyecta abundancia. Otro ejemplo puede encontrarse en el ámbito del trabajo. Alguien que vive obsesionado con escalar posiciones y obtener reconocimiento, termina desgastado, lleno de estrés y de competencia malsana. Incluso si logra ascender, la satisfacción es efímera y pronto aparece un nuevo vacío. Pero quien se enfoca en trabajar con excelencia, presencia y gratitud, sin apego al resultado inmediato, no solo experimenta más paz, sino que con frecuencia se ve sorprendido por oportunidades inesperadas, reconocimientos genuinos y caminos que se abren sin lucha. Esta es la manifestación sin esfuerzo en acción, cuando la calidad de nuestro ser atrae naturalmente las condiciones adecuadas, sin necesidad de obsesión. Un aspecto que conviene profundizar es la diferencia entre deseo compulsivo y aspiración consciente. El deseo compulsivo es insaciable, siempre quiere más, nunca se siente pleno, y su fuerza proviene del miedo a no tener o a perder. La aspiración consciente, en cambio, surge de un corazón en calma. Es un deseo alineado con la compasión, con la sabiduría, con el bien de todos. No es posesivo, sino generoso. No esclaviza, sino que libera.
Manifestar sin esfuerzo significa transformar nuestros deseos compulsivos en aspiraciones conscientes. Esta transformación no ocurre de un día para otro, pero la práctica de la meditación, de la atención plena y del desapego la facilita. Poco a poco, la mente deja de obsesionarse con lo que cree necesitar y empieza a abrirse a lo que realmente nutre el alma. El desapego es, en este sentido, la llave maestra. Mientras estemos aferrados al resultado, generaremos tensión, y la tensión bloquea el flujo natural de la vida. Cuando aprendemos a soltar, la energía se libera y lo que debe llegar, llega sin resistencia. Soltar no significa dejar de actuar, significa dejar de obsesionarse. Es sembrar con amor, regar con paciencia y confiar en que la naturaleza hará su parte. Lo curioso es que cuando soltamos, muchas veces lo que deseamos llega más rápido, porque ya no lo estamos empujando con la energía del miedo, sino atrayéndolo con la energía de la confianza. El silencio interior es otro elemento esencial. En el ruido de la mente es imposible escuchar la voz de la sabiduría. La ansiedad grita, el apego insiste, el miedo exige, pero cuando cultivamos el silencio, esos ruidos pierden fuerza y aparece una claridad serena que nos guía. En ese estado, la manifestación ocurre como un reflejo natural, porque ya no es nuestra mente limitada la que dirige, sino la inteligencia más amplia de la vida. Este silencio no se refiere a la ausencia de sonidos externos, sino a la calma interior que surge de la meditación y la contemplación. Cuando alcanzamos ese silencio, comprendemos que lo que buscábamos afuera siempre estuvo dentro. Manifestar sin esfuerzo es también un camino de gratitud. Quien vive en gratitud no se siente carente y por lo tanto no proyecta carencia. La gratitud convierte cada momento en abundancia porque reconoce el valor de lo que ya está presente. Esa energía agradecida atrae más motivos para agradecer, creando un círculo virtuoso de manifestación. En cambio, la queja constante cierra las puertas de la abundancia. Transmite el mensaje de que nada es suficiente y la vida responde reflejando esa percepción. Cultivar la gratitud, incluso por lo que parece pequeño, es abrir el corazón a una manifestación sin esfuerzo, porque se abandona la lucha por lo que falta y se celebra lo que es. La compasión juega también un papel crucial. Manifestar sin esfuerzo no puede basarse en la codicia o en la explotación, porque esas intenciones generan sufrimiento. Cuando lo que deseamos está alineado con el bienestar de los demás, la vida nos apoya con más fluidez. La compasión abre caminos, genera confianza, crea redes de apoyo. No se trata de desear solo para nosotros mismos, sino de comprender que nuestro bienestar está entrelazado con el de todos. Quien manifiesta desde la compasión no solo recibe, sino que también da, y en ese dar descubre una fuente inagotable de plenitud. En última instancia, manifestar sin esfuerzo es vivir en sintonía con la ley natural del universo. Es reconocer que somos parte de un tejido más amplio, que nuestras acciones tienen eco, que nuestros pensamientos generan realidad. Es caminar con ligereza, con confianza, con apertura. Es dejar que la vida fluya a través de nosotros en lugar de intentar poseerla. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que todo lo que buscábamos afuera siempre fue un reflejo de lo que llevábamos dentro. La abundancia no se crea, se revela. La plenitud no se persigue, se descubre. La manifestación no se fuerza, se permite. Si estas reflexiones han tocado tu corazón y deseas seguir aprendiendo cómo aplicar la sabiduría budista en tu vida diaria, te invito a suscribirte a nuestro canal. Sigamos juntos en este camino de calma, confianza y manifestación consciente. Manifestar sin esfuerzo es el arte de vivir en un estado de apertura, confianza y presencia, en el que la vida misma se convierte en nuestra maestra y cada instante revela la abundancia que ya estaba disponible, pero que no podíamos ver por la nube del apego,
la ansiedad y la prisa. Llegados a este punto del camino, cuando hemos reflexionado sobre el deseo, el desapego, la confianza, la paciencia y la compasión, comprendemos que la verdadera manifestación no es un proceso externo que se logra con fórmulas mágicas, sino una revelación interior que transforma por completo nuestra relación con el mundo. Este quinto desarrollo nos invita a ir más allá, a explorar el nivel más profundo de este misterio, donde manifestar sin esfuerzo se convierte en una forma de despertar espiritual, un recordatorio de que lo que tanto ansiamos ya está contenido en la naturaleza misma de la existencia. La mente ordinaria se ha acostumbrado a pensar en la vida como una serie de transacciones. Doy esto para recibir aquello. Trabajo tanto para obtener tal recompensa. Me esfuerzo lo suficiente para alcanzar lo que quiero. Bajo esa visión, todo parece depender de un cálculo constante, de un equilibrio de ganancias y pérdidas. Pero el budismo nos enseña que la realidad opera en otra dimensión, más sutil y más amplia, en la que las leyes de causa y efecto no son lineales ni inmediatas, sino profundas e interconectadas. Lo que sembramos en un pensamiento puede florecer años después en una circunstancia externa. Lo que sembramos en una acción generosa puede regresar multiplicado en formas que jamás hubiéramos imaginado. Por eso, manifestar sin esfuerzo no se trata de controlar directamente el resultado, sino de confiar en la vastedad de este tejido universal, sabiendo que todo lo que entregamos con conciencia y desapego inevitablemente encontrará su forma de volver a nosotros en el momento y de la manera adecuada. El esfuerzo forzado, en cambio, nace de la desconfianza en ese tejido. Es la voz de la mente que dice, si no lo hago todo yo, si no lo controlo, nada sucederá. Esa voz ignora la interdependencia, ignora que la vida es mucho más grande que nuestros planes individuales. Y así, cada vez que tratamos de imponer nuestro propio ritmo, nos estrellamos contra la pared de la realidad, que siempre termina demostrando que no está bajo nuestro control. Quien vive desde esa perspectiva acaba agotado, porque siente que lleva el peso del universo sobre sus hombros. Quien aprende a manifestar sin esfuerzo, en cambio, descubre que la vida ya lo sostiene y que no necesita cargar con todo. Este arte se nutre de una cualidad esencial, la rendición. Rendirse no en el sentido de resignación pasiva, sino de entrega consciente. Es soltar la lucha contra lo inevitable, dejar de resistirnos al cambio, abrir el corazón a lo que se presenta, aunque no coincida con lo que habíamos planeado. La rendición nos coloca en un estado de humildad. Reconocemos que nuestra mente limitada no puede ver todas las variables, que no tenemos el control absoluto y que hay una inteligencia más profunda operando en cada rincón del universo. Cuando aceptamos esto, la ansiedad disminuye, la tensión desaparece y comenzamos a fluir. Y en ese fluir, paradójicamente, lo que tanto buscábamos llega con más facilidad. Un ejemplo claro de esta rendición puede verse en la relación con el tiempo. La mayoría vive en guerra con el tiempo. Siente que nunca alcanza, que siempre falta, que corre demasiado rápido o demasiado lento. Esa lucha constante genera angustia y nos impide disfrutar del presente. El budismo, en cambio, nos invita a habitar el aquí y el ahora con plena conciencia, sin obsesionarnos con el pasado ni con el futuro. Cuando estamos presentes, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. La vida comienza a expandirse en cada instante y descubrimos que lo que buscamos no está en algún punto lejano del mañana, sino en la plenitud de este momento. Manifestar sin esfuerzo es, en gran medida, aprender a estar aquí, porque solo aquí la vida sucede, solo aquí la energía fluye, solo aquí podemos sembrar lo que florecerá más adelante.
La práctica de la gratitud en este contexto se convierte en un imán de abundancia. Cuando agradecemos, reconocemos lo que ya está presente y abrimos espacio para que llegue más. La queja, en cambio, cierra puertas, transmite al universo el mensaje de que nada es suficiente, y la vida refleja esa percepción, devolviéndonos más insatisfacción. La gratitud sincera transforma incluso lo que parece pequeño en un tesoro, y desde ese estado interior comenzamos a manifestar sin esfuerzo porque dejamos de vibrar en carencia y comenzamos a vibrar en plenitud. El que agradece no necesita forzar nada, porque su misma energía atrae nuevas bendiciones. El silencio interior es otro pilar indispensable. En el ruido constante de la mente, donde cada pensamiento compite con otro, es imposible percibir la guía profunda de la vida. La ansiedad grita, el miedo susurra, la codicia insiste. Pero cuando cultivamos el silencio a través de la meditación, la contemplación o incluso el simple acto de respirar con atención, esa cacofonía se disuelve y aparece una claridad serena. En esa claridad, descubrimos que no necesitamos empujar nada, porque lo esencial ya está en camino hacia nosotros. El silencio nos revela que la manifestación no es una lucha, sino un proceso natural que ocurre cuando dejamos de interferir con nuestras propias resistencias. La compasión también se entrelaza con este proceso de un modo profundo. Quien busca manifestar únicamente para sí mismo, desde la codicia o el egoísmo, puede obtener resultados temporales, pero nunca logrará una plenitud verdadera. La vida responde a la intención, y cuando esa intención está alineada con el bienestar de todos, el flujo se vuelve más abundante y generoso. Manifestar sin esfuerzo significa también desear de una manera que incluya a los demás. Comprender que nuestra felicidad no está separada de la felicidad del mundo. Cuando pedimos prosperidad, que sea también para poder compartirla. Cuando pedimos amor, que sea también para poder darlo. Cuando pedimos paz, que sea también para irradiarla a quienes nos rodean. Esa intención compasiva abre puertas invisibles y conecta con fuerzas mucho más grandes que las del simple ego. En el camino budista se insiste mucho en la noción de karma, no como castigo o recompensa, sino como la ley natural de causa y efecto. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Manifestar sin esfuerzo significa sembrar conscientemente, con plena atención y desapego, sabiendo que las semillas florecerán a su tiempo. No necesitamos obsesionarnos con cómo ni cuándo lo harán. Basta con confiar en la ley natural de la vida. Esta confianza disuelve la ansiedad y nos permite actuar con serenidad. Y es precisamente esa serenidad la que atrae lo que necesitamos, porque ya no estamos bloqueando el proceso con nuestro miedo. Un error común es pensar que manifestar sin esfuerzo significa que nunca tendremos desafíos o dificultades. La vida, por su propia naturaleza, siempre incluye cambios, pérdidas, incertidumbres. Lo que cambia cuando practicamos esta forma de manifestación es nuestra relación con esos desafíos. En lugar de verlos como obstáculos, los reconocemos como parte del camino, como maestros disfrazados. Aprendemos a recibir incluso lo incómodo con apertura, sabiendo que también allí hay una oportunidad de crecimiento. Esta aceptación reduce la resistencia y permite que incluso las situaciones difíciles se conviertan en catalizadores de transformación. Cuando miramos desde esta perspectiva, comprendemos que manifestar sin esfuerzo no se trata de conseguir exactamente lo que queremos, sino de recibir lo que necesitamos. La diferencia es enorme. Lo que queremos muchas veces proviene del ego, de deseos superficiales, de miedos disfrazados de ambiciones. Lo que necesitamos, en cambio, proviene de una sabiduría más profunda que nos guía hacia nuestro despertar.
Y aunque a veces lo que necesitamos no coincide con lo que pedíamos, con el tiempo reconocemos que era lo perfecto para nuestra evolución. Así, manifestar sin esfuerzo es también confiar en que la vida sabe mejor que nuestra mente limitada. Un aspecto fundamental de esta práctica es la ligereza. Quien manifiesta sin esfuerzo no se aferra, no carga con pesos innecesarios, no camina con la mochila llena de expectativas rígidas, camina ligero, abierto a lo que el camino traiga. Y esa ligereza lo convierte en un imán de oportunidades, porque la vida fluye mejor a través de lo que no ofrece resistencia. La rigidez asusta, la flexibilidad atrae. Por eso el budismo utiliza tantas veces la metáfora del agua, suave, flexible, sin forma fija y sin embargo capaz de transformar montañas con el tiempo. Ser como el agua es el secreto. No luchar contra la forma, sino adaptarse. No resistirse al cauce, sino fluir con él. En última instancia, manifestar sin esfuerzo es un recordatorio de que no estamos separados del universo. Lo que deseamos no es algo externo que debamos perseguir, sino un reflejo de lo que ya somos en lo más profundo. Cuando despertamos a esa verdad, la necesidad de forzar se disuelve porque comprendemos que la abundancia ya está aquí, que la paz ya está aquí, que el amor ya está aquí. Lo único que nos separaba de ello era la ilusión de la carencia. Al disipar esa ilusión, descubrimos que siempre fuimos parte de la plenitud. Y desde esa plenitud, todo lo que llega es bienvenido, todo lo que se va es aceptado, y todo lo que permanece es celebrado. Por eso, el verdadero secreto de manifestar sin esfuerzo no está en técnicas externas, sino en un cambio interior. Pasar de la ansiedad a la confianza, del apego al desapego, del miedo al amor, de la rigidez a la apertura. Este cambio interior es el que abre las puertas de la manifestación. Lo externo siempre seguirá cambiando, pero quien vive desde esta conciencia ya no depende de esos cambios para sentirse pleno. La plenitud se convierte en su estado natural, y la manifestación se vuelve un reflejo de esa plenitud, no una búsqueda desesperada. Si estas palabras han resonado en tu corazón y deseas seguir profundizando en las enseñanzas del budismo práctico para transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu compañía en este camino de despertar y manifestación consciente es muy valiosa.